Muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Sean todos bienvenidos a esta edición más de Seamos Legales. El día de hoy, y continuando con la serie que hemos venido trabajando durante varias sesiones, seguimos hablando de la partición en vida. Y hoy vamos a hablar de la acción rescisoria. Para este tema tenemos a unos invitados muy especiales. Tenemos por un lado a la doctora Catherine Ramírez Saavedra, que nos va a hablar, entre otras cosas, de la final de la acción rescisoria. Nos vamos a cuestionar para qué existe la acción rescisoria, toda la protección del equilibrio patrimonial, la defensa frente a la lesión enorme, la defensa frente al fraude, llámese simulación, actos en prejuicio, y por qué es importante en el derecho civil y sucesoral. Por otro lado, también tenemos al doctor John Silva, experto en la materia, que nos va a estar hablando como tal de los requisitos y funcionamiento de este tema de la rescisión. Obviamente veremos los requisitos generales para intentar la acción rescisoria y quienes pueden ejercerla. Ahí pues nos va a hablar de las partes afectadas, de los herederos, acreedores, plazos y caducidad, efectos de rescisión, todo con la debida explicación y pues los correspondientes ejemplos. También tenemos la participación del doctor Antonio Bente, que nos va a hablar de cómo esa relación con la rescisión nos afecta en este tema de la partición en vida. Entonces nos va a dar a grosso modo, una definición de qué es la participación en vida, cómo afecta a la masa hereditaria, cuándo una participación en vida puede ser rescindida, lesión enorme en ventas simuladas entre padres e hijos. En fin, tenemos de todo un poco para abordar este tema. Sean todos igual ustedes bienvenidos a su programa. Para dar una pequeña igual introducción al tema, yo les voy a hablar de, como tal, qué es la acción rescisoria, que suena igual, como un poco igual compleja, pero todo hace parte, digámoslo así, del debido proceso en la participación en vida. Entonces, pues la acción rescisoria no es más que un mecanismo jurídico que permite impugnar o dejar sin efecto una partición realizada por el causante en vida, es decir, la distribución anticipada de sus bienes entre los herederos, pero cuando dicha participación presenta vicios que le hacen injusta o perjudicial, se da esta figura. Como fundamento legal, pues tenemos obviamente nuestro Código Civil colombiano, dentro de que está regulada, donde nos regula la participación en vida en los artículos 1394 y siguientes. En pues básicamente nos dice que el causante puede distribuir sus bienes entre sus herederos forzosos, pero esta participación debe respetar las normas sobre legítimas y no puede perjudicar derechos de terceros. Es ahí donde entra la acción rescisoria que se encuentra prevista en los casos en que la partición en vida lesiona gravemente los derechos de uno o varios herederos. También cuando se incurre en error, dolo, fuerza o fraude, cuando se vulneran las reglas sobre igualdad y proporcionalidad entre los herederos, entre otras cosas. Obviamente, pues las características principales, pues su finalidad es revocar o modificar la participación para restablecer la equidad y la legalidad. Está pues los legitimados, que son los herederos perjudicados o sus representantes. Normalmente se habla de un plazo generalmente de 4 años contados a partir de la participación o desde que se tuvo el conocimiento del vicio. Sus efectos, pues si prospera, es una anulación total o parcial y se realiza una nueva conforme a la ley.
Entonces, un ejemplo práctico de esto puede ser que un padre hace una participación en vida entregando la mayoría de sus bienes a un hijo y dejando a los demás con porciones mínimas, afectando la legítima. Entonces, los herederos perjudicados pueden interponer la acción rescisoria para que se corrija la distribución. Entonces, ya teniendo ese contexto, pasamos a la doctora Catherine, que nos va a profundizar mucho más con ese tema. Adelante, doctora Catherine. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Es importante tener estos espacios donde podemos sacar estos conceptos jurídicos, donde precisamente hablamos acerca de esa finalidad que tiene esta acción rescisoria, que es una herramienta muy importante en el derecho civil y en el derecho sucesoral. Respecto a para qué existe la acción rescisoria, existe para corregir situaciones que son injustas en temas de contratos y actos jurídicos. Su objetivo principal es permitir que un juez anule o deje sin efecto un acto válido en apariencia, pero que ha producido una lesión patrimonial o un perjuicio grave para una de las partes. Respecto al equilibrio patrimonial, significa que ninguna persona debe quedar en desventaja económica por un acto jurídico ya celebrado bajo condiciones que sean desfavorables, engañosas o desproporcionadas. La ley entonces interviene cuando el perjuicio rompe este equilibrio mínimo que debe existir entre las partes. Respecto a la defensa frente a una lesión enorme, ocurre cuando una persona recibe mucho menos o paga mucho más de lo que realmente vale lo que se vende o lo que se adquiere. Entonces la acción rescisoria sirve para restablecer un valor que sea justo, evitando abusos y protegiendo a quienes pudieron actuar por necesidad, ignorancia o presión. Respecto en defensa al fraude, esta acción rescisoria no solo se usa para corregir estos desequilibrios, sino que también es una defensa ante el fraude, ¿no? Hablamos de situaciones como la simulación, donde por ejemplo las partes aparentan un negocio ficticio o de actos realizados en perjuicios a terceros, especialmente cuando son acreedores o herederos. En estos casos, la rescisión se convierte en un mecanismo para deshacer precisamente estas maniobras fraudulentas y proteger a estos derechos vulnerados. La importancia entonces en el derecho civil y sucesoral es que permite garantizar que los herederos reciban lo que les corresponde realmente, que los acreedores no sean burlados mediante algún acto simulado y que los contratos mantengan una equidad mínima. En resumen, la acción rescisoria preserva la justicia patrimonial en las relaciones privadas. Gracias por la invitación, los dejo con el doctor John Silva. Requisitos generales para la acción resolutoria, de acuerdo al artículo 1546 del Código Civil. Encontramos el contrato bilateral válido, cumplimiento de disposición de cumplir, incumplimiento grave, decisión judicial. Entre ellos también encontramos los requisitos específicos para la acción rescisoria por lesión enorme, de acuerdo al artículo 1947 del Código Civil, que nos habla sobre el contrato sobre inmuebles, desproporción enorme, no aleatorio, la no renuncia expresa, no pérdida de la cosa, y dentro del plazo nos señala igualmente la ley. La acción debe interponerse en los 4 años siguientes a la fecha del contrato. La rescisión por incumplimiento busca terminar el contrato por no cumplir lo pactado, mientras que la rescisión por lesión enorme busca anularlo por un desequilibrio económico grave al inicio, requiriendo probar la desproporción y cumplir con los plazos y requisitos específicos para los inmuebles. ¿Quiénes pueden ejercerla? Colombia, la acción rescisoria, especialmente por lesión enorme en la participación de la herencia, la ejercen principalmente los herederos. Tenemos los acreedores y asimismo un plazo establecido, como lo mencionaba, de acuerdo a la ley, generalmente 4 años contados desde que se hace la partición, siendo un plazo de caducidad que no se interrumpe como tal. Dentro de los efectos clave de la rescisión tenemos el efecto retroactivo, restituciones mutuas, no afecta a terceros de buena fe, protección para el comprador y vendedor, sin cláusulas penales generalmente.
Un ejemplo práctico podemos hablar de la compraventa. En este caso, el vendedor negocia un inmueble por menos de la mitad de su justo precio. Estamos hablando de lesión enorme. Puede pedir la rescisión. Las consecuencias, ¿cuáles serían? Si se declara, el comprador debe devolver el inmueble y el vendedor debe devolver el precio recibido, pero con las opciones de acuerdo al artículo 1948 del Código Civil. En este caso, la acción rescisoria busca deshacer el contrato completamente, como si nunca hubiera existido, obligando a las partes a restituirse mutuamente lo entregado, con mecanismos para proteger a los terceros y permitir ajustes para las partes involucradas. Continuamos con el siguiente compañero. Gracias. Muy buenas noches, doctor John. Sí, muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento complacido de haber podido estar aquí en este evento tan importante, este podcast. Y sí, vamos a hablar de ese tema súper importante que estamos tratando el día de hoy. Entonces, muchas gracias nuevamente por esa invitación que me ha extendido. Me siento complacido de estar aquí. Precisamente vamos a hablar de esa partición en vida, y nos encontramos que esa partición en vida es ese acto por el cual una persona distribuye sus bienes totales o parcial entre sus herederos forzosos de forma irrevocable antes de su fallecimiento. Encontramos también que esto se encuentra regulado a través de la ley 1934 del 2018, que fue la ley que modificó el Código Civil en este evento. Hablamos de unos requisitos clave, doctora Caterina y demás oyentes, y estos requisitos claves nos dicen que para que este acto sea efectivo o sea legal, o sea, digamos, de forma que tenga ese sustento, pues, legal, se debe autorizar, debe ser autorizado por un juez o por el notario, pues para que, como les digo, tenga esa validez que debe, pues, sustentar este acto, ¿no? También nos encontramos con un término que se denomina colación, y este término de colación nos dice que al momento de liquidar la herencia tras el fallecimiento, el valor de los bienes recibidos en vida deben ser traídos en la masa hereditaria para calcular las legítimas de manera equitativa, y esto se conoce pues como el deber de colación, o también se le conoce como el deber de imputación. Hablamos de esa venta simulada, y la venta simulada no es más que los herederos pueden demandar la simulación para que se declare que el acto fue donación y no una venta. Una vez declarada la donación, se procede a su colación o a su reducción por la inoficiosa, por la reducción inoficiosa, y esta, digamos, ha afectado la legítima, o ha afectado, digamos, el derecho de alguno de los herederos. Venta con fraude por los acreedores. Digamos, si la partición en vida o la donación se hizo para sustraer bien del patrimonio del causante, impidiendo que sus acreedores legítimos cobren sus deudas, estos pueden interponer la acción paulina, pues para que se les reconozca ese derecho que de pronto se les ha negado o se les ha vulnerado, ¿no? Esta acción se debe probar que se debe probar si se ha causado de pronto un perjuicio, y si prospera, el acto se revoca
en lo necesario para pagarle, digamos, a los acreedores o a la persona que está reclamando, ¿no? La acción de simulación, hablamos también aquí de esa acción de simulación y nos dice lo siguiente: el heredero perjudicado debe probar que el contrato de compraventa no es real, sino que es una donación. Entonces, como dije anteriormente, aquí también debe probar que la venta no es real, sino que es una simulación, pues para que se pueda, digamos, de alguna forma reivindicar sus derechos o cancelar esa simulación y se pueda, pues, proteger el derecho de la persona que ha hecho la reclamación. Aquí hay un punto importante también y nos dice que si la donación excede el porcentaje que el causante del que podía disponer libremente, se pide la reducción de la donación por inoficiosa para completar la legítima y los demás herederos forzosos puedan hacer, digamos, su reclamación. Aquí le damos paso al doctor Andrés, que nos va a hacer un aporte grandioso. Es una persona que tiene un conocimiento importante en estos temas y nos va, digamos, a ampliar este tema. Bueno, y siguiendo con lo que con la secuencia de este tema, hay una persona también que es súper importante para tocar este tema. Es una persona que tiene todas esas capacidades para tocar el tema que se está tratando el día de hoy. Es la doctora Franci Lorena. La verdad que nos sentimos complacidos de escucharla. Doctora Franci Lorena, le damos la bienvenida y por favor la invitamos a que nos dé ese aporte que usted trae para esta noche, para este tema importante. Gracias, Antonio, por acompañarnos. Para mí es un placer estar aquí en este espacio, compartir y socializar y aportar a la construcción de conocimientos. Para finalizar nuestro episodio, quiero presentar 2 casos prácticos que muestran claramente cómo funciona la acción rescissoria y por qué es tan importante en la protección de los acreedores. Primer ejemplo: donación o venta ficticia a un hijo. Un padre, sabiendo que está en una situación económica complicada, decide vender o donar de manera ficticia una casa a un hijo. No hay un pago real, solo un documento que aparenta una venta. Con esto busca sacar el bien de su patrimonio para evitar que sus acreedores lo puedan embargar. También tengo otro ejemplo: el acreedor afectado por una donación en vida. Es muy común en que una persona que, sabiendo que tiene una deuda pendiente, decide donar su único bien valioso a su familia antes de pagar. Al hacerlo, queda insolvente y el acreedor no tiene de dónde cobrar. Aquí también procede acción rescissoria. El juez puede revocar esa donación, devolviendo el bien patrimonial del deudor para que el acreedor pueda hacer valer su derecho. La acción rescissoria es una herramienta esencial que protege a los acreedores. Su función principal es dejar sin efecto los actos fraudulentos del deudor, restableciendo el patrimonio para que las obligaciones puedan cumplirse. En pocas palabras, corrige, neutraliza el fraude, garantizando que los acreedores no sean perjudicados. Y mil gracias a ustedes, doctores, doctora Caterine, doctor John, doctor Antonio y doctora Franci Lorena, por explicarnos este tema. Quedamos inmensamente agradecidos
Y pues nada, siempre serán completamente bienvenidos a estos espacios para seguir hablando de derecho. Feliz noche para todos. En una próxima ocasión nos volveremos a oír.